Cuesta, que tenemos la suerte también de que nos acompañe en esta aventura. Y yo creo que nadie mejor que él, para también que se pueda tomar nota, que creo que son datos muy importantes, de cómo desarrollar un proyecto artístico en General Alguacil desde la experiencia del artista, ¿no? Es como qué método se sigue para el desarrollo, que esto al final se aplica a cualquiera de los proyectos que hemos visto antes, ¿no? Y creo que es muy útil para todos vosotros. Entonces os dejo con Arturo. Muchas gracias, Miguel. Bueno, yo soy Arturo y él Miguel, como no hemos cambiado para que no haya ningún tipo de... Pero se nota el tamaño, ¿eh? Pues nada, pues creo que antes un poco pasamos por encima de cómo llego yo a Genaguacil. En 2015, para empezar por el principio, Miguel Ángel me llama, oye, conozco tu trabajo, me encantaría que tenemos un proyecto, Genaguacil por los museos, yo ya lo escuchaba, me sonaba de oídas, y me invita a formar parte del proyecto Arte Vivo, que se desarrolla en los años impares, en el que se invitan a 2 artistas a desarrollar un proyecto. Entonces, bueno, en aquel entonces, o sea, han pasado 8 años, pero en esos 8 años Genaguacil ha evolucionado muchísimo. Entonces, claro, en aquel entonces se contaban con unos medios, con unos recursos, y ahora la verdad que son mucho mejores, ¿no? Entonces, bueno, digamos que debido también a mi implicación en el proyecto, ¿no? que ha sido una cosa orgánica y natural, pues desde la organización, ¿no? se me propone hacer esa exposición que nunca se hizo, ¿no? En aquel entonces se hizo una exposición con los recursos que se tenían en aquel momento, y ahora se plantea una exposición, pues digamos, echando toda la carne en el asador, ¿no? Entonces, bueno, al recibir esta invitación, claro, yo no me puedo negar, yo encantado. Y, de hecho, de alguna forma era como una espinita, ¿no? Algo pendiente que estaba, hacer lo que considero, por mi implicación y por la importancia de Genaguacil en mi vida, un gran proyecto. Y dedicarle el tiempo y la inversión en todos los sentidos necesarias. Entonces, bueno, en este caso, claro, no es lo mismo tampoco de abarcar un proyecto sin conocer el territorio. En este caso, ya he ido muchas veces a Genaguacil, he trabajado, he conocido vecinos, he escuchado la historia del proyecto y del pueblo muchas veces, me he implicado. Entonces, claro, ya tengo una idea bastante más formada de lo que es Genaguacil, ¿no? Y más vivida. Entonces, el enfoque que le dio al proyecto, que es algo también que ha estado latente en toda la presentación, ¿no? que lo comentábamos antes, que es Genaguacil Pueblo Museo surge gracias, entre comillas, gracias a una dificultad. Entonces, bueno, decido enfocar el proyecto en torno a esta idea, ¿no? En torno a la dificultad que tienen que vivir, o sea, que combatir todos los días los vecinos de Genaguacil por el hecho de haber nacido ahí, ¿no? Vivir ahí. Entonces, bueno, esta dificultad se representa en este proyecto con lo que da nombre al mismo proyecto, son 10 grados, y es que después de tiempo pensando, analizando el propio proyecto, ¿no? Algo que se repite en mi trabajo es las cuestiones físicas de cada objeto, de cada temática que abarco, ¿no? Entonces, en este caso, decido cruzar esa parte del valle, ¿no? Entre montaña y montaña, irme enfrente del pueblo. De una de las calles principales del pueblo, que es la calle Lomilla, que es donde se ubica el Museo de Arte Contemporáneo. Entonces, bueno, esta calle, que es la que veis ahí, luego vamos a profundizar, veo que me crea un artilugio, que luego lo enseño en el making of, en el que, claro, me pongo a medir así la lejanía, tal, y la línea que resume esta calle son 10 grados, o sea, tiene la inclinación de 10 grados, ¿no? Exactos, ¿no? Entonces, bueno, es el accidente, ¿no? Sobre el que gira todo el proyecto y que da nombre al mismo. Entonces, bueno, esto que veis ahí es un boceto, es como una recreación 3D de lo que fue una idea muy loca, pero es que Genaguacil es digno de hacer cosas locas, porque Genaguacil en sí mismo es una locura. Entonces, bueno, de hecho es una idea que tengo en mi libreta como posibilidad y tal, pero un poco como que no
o sea, me parecía como demasiado loca, ¿no? Entonces como que yo mismo me pasaba un filtro, pero bueno, una vez hablando con Juan Francisco Rueda, que fue la persona que comisarió la exposición, y con Miguel Ángel, entre una de las ideas que barajé, pues la comenté así un poco así por encima, y claro, y Miguel, digo, pero claro, hacer esto es muy, muy loco. Y dice Miguel, bueno, vamos a ver, ¿no? Si se puede hacer o no. Además me gusta la idea. ¿En qué consistía? Pues no sé si ahí se aprecia, pero ahora veremos fotografía. Es en inclinar una de las salas, la sala 1, en la planta 0 y la planta primera. Y en la primera planta sí que tenía claro que quería abarcarla desde un punto de vista instalativo, desde un punto de vista experiencial, ¿no? Que sea algo que se pueda vivir, transitar. Entonces, bueno, lo que se plantea es inclinar la sala 10 grados, haciendo el ejercicio, no el juego, de qué hubiera pasado si esta sala no hubiera salvado la inclinación de la propia calle sobre la que está construida, ¿no? Que es la calle Lomilla, como mencionábamos antes. Entonces, bueno, claro, en el propio hecho de construir ese edificio hubo que hacer lo que decíamos antes, ¿no? Alegóricamente, salvar una dificultad que está intrínseca en Genaguacil. En este caso, esa dificultad, ¿no?, que hablamos antes, pues está representada por la inclinación, que es algo con la que se convive, ¿no? Y de hecho da lugar a situaciones que para mi gusto son especialmente interesantes o llamativas, ¿no? Pero que forman parte de la vida cotidiana de los vecinos. Entonces, este es el proyecto y este es el resultado, ¿no?, ya ejecutado. He incluido varias imágenes porque nada como haberla vivido, ¿no? Pero las imágenes creo que no trasladan la sensación que daba esta sala, pero bueno, nos podemos hacer una idea, ¿no? Veis, ¿no?, que ahí había una columna que estaba recta, bueno, se cubre, de forma que, pues eso, ¿no?, dar la sensación de que el suelo de esa sala estaba con la propia inclinación de la calle. Entonces, bueno, era muy curioso cómo, Miguel Ángel, también, te doy permiso para que me interrumpas cada vez que quieras, cómo al transitar por esta pieza, porque se podía caminar por ella, ¿no? Claro, yo la primera vez que paso por ahí era muy curioso porque adopté la postura que adopto cuando voy caminando por la lomilla, que es el cuerpo echado hacia adelante, ¿no? Salvar esa propia inclinación. Entonces era como tu cuerpo, o sea, la memoria física, ¿no?, la memoria corporal directamente te conectaba con el pueblo. Entonces, la verdad que cuando experimenté esa pieza fue como tomé conciencia verdaderamente de lo que se había hecho. Yo, no os podéis imaginar lo que era la cara de la gente cuando entraban en la sala, ese efecto óptico, como si ahora aquí la sala tiene una rampa de aquí hasta casi 3 metros y pico de altura, y entráis aquí en la sala y parece como si el edificio se te cae encima. Es una sensación tremenda. Hablando de cuando el planteamiento era reconstruir incluso el microcemento del suelo. En principio, como veis, dos tonalidades de suelo, era simplemente porque también prevención de riesgo nos dijo, no puede estar todo el mismo color porque si la gente se cae. De hecho, yo creo que no ha habido una pieza en Genaguacil donde la gente, y luego veréis el porqué, donde haya disfrutado tanto. Pues, decir, eres una sala de 100 metros cuadrados en la que se inclinó el suelo, ¿no? Esto sería una vista desde arriba, desde la parte más alta. Y como veis ahí abajo, ¿no?, en la esquina, aquí a la derecha, hay unas naranjas, unas reproducciones de una naranja, en la que se hacía alusión también a un encuentro, ¿no?, que tuve en Genaguacil y que tienen todos los vecinos, ¿no? Lo que pasa es que, de alguna forma, la misión que tenemos los artistas es poner el acento, ¿no?, subrayar algo que sucede, ¿no?, y hacer una pieza de eso, ¿no?, poner la atención en un evento, en un acontecimiento. Y lo que hago es, de alguna forma, pues eso, reproducir ese accidente, que no es más que en la parte alta del pueblo se encuentran varios árboles cítricos y, debido a la orografía del propio terreno y del propio pueblo, que está ubicado en la ladera de una montaña, pues caen del árbol de forma natural y no es raro
ir caminando por Genaguacil y cruzarte con una naranja o con un pomelo, ¿no? Con un limón que va bajando la calle, ¿no? Como cualquier vecino. Y todos van a parar a un punto, que es el punto más bajo. Hay algunos que se quedan ahí entre medios, pero todos van a parar a la cancela del colegio o al propio patio del colegio. Y se ven ahí todas acumuladas, ¿no? Aquí he incluido esta foto en la que vemos a Ana Ramos, que la mencionaba antes Miguel Ángel, que es la encargada de la mediación cultural en Genaguacil. Ahí estaba haciendo un taller con los niños para que veáis también la inclinación, ¿no? Que se generaba ahí como un graderío. Y tengo que decir que la verdad que esta pieza en el sector infantil, adolescente, bueno, todas las edades, la verdad que tuvo una especial atención, ¿no? Bueno, eso era la sala de arriba, en la que estaba la instalación, como hemos visto, y una sala de proyección, que luego veremos el vídeo. Y en la planta de abajo, pues, se planteó una exposición un poco más museística, entre comillas, al uso, ¿no? A la que estamos acostumbrados, en la que es un recorrido por la que nos vamos encontrando diferentes piezas, en la que la mayoría de ellas aludían, pues, todas, o bien a elementos que directamente relacionadas con el pueblo, ¿no? O directamente a situaciones muy concretas, ¿no? Por ejemplo, esta que vemos así en primer plano, luego la veremos en acción, con la que juega también con la propia inclinación del pueblo. Aquí vemos las sillas que enseñaba antes Miguel Ángel. Se hicieron tres rediseños de silla tradicional, en los que, bueno, en mi trabajo suelo jugar con conceptos como el absurdo, la inutilidad, ¿no? Esta la he incluido para que veáis cómo de este encuentro, ¿no? De un apunte, esta imagen de hecho se ve, ¿no? En la propia calidad, en el propio color, es un apunte de ir caminando por Genaguacil y realizar fotos de situaciones en las que me parecen interesantes, ¿no? Entonces, de este encuentro, por ejemplo, surge aquella pieza, ¿no? Entonces, de ahí surge la idea de hacer 3 interpretaciones de la silla tradicional de Genaguacil, ¿no? Que es esto que hemos hecho todos alguna vez, ¿no? Que es, claro, poner una silla encima de otra al revés para recoger, ¿no? Es un acto cotidiano, ¿no? Insignificante, pero que en mí tuvo especial resonancia y quería hacer alusión a esa imagen, ¿no? Que tenemos toda la retina. Bueno, esta es la pieza que lo hablaba antes. Ahí en el fondo vemos la fotografía, que aquí la vemos ampliada, en la que hay dos vecinos puestos situados en una parte del pueblo, la que estaba inclinada, y como veis hay un vaso de vino en medio de ellos, salvando esa inclinación, ¿no? Como veis, todo el rato hay una alusión a algo que suele estar de forma más o menos explícita en mi trabajo, pero que aquí verdaderamente haciendo hincapié en esta cualidad de Genaguacil. Estos son sillas que en el propio espacio de trabajo, que luego veremos también, en el que solemos trabajar, uno de los espacios de trabajo para los artistas, pues están estas sillas, que son sillas que se usan para los diferentes eventos que se organizan en Genaguacil. Y claro, al ir todos los días al taller para trabajar, pues es una imagen que también se me quedaba grabada, ¿no? Era algo que estaba ahí completamente presente. Entonces, bueno, decido también usar este elemento, que además, bueno, pues como veis, aquí esto es de donde nace, ¿no? De uno de los bares del pueblo, en este caso es el Refugio, que igual, ¿no? Cuando recoges las sillas, pues las acumulas, las apilas y generan una imagen que, bueno, me parece especialmente interesante. En este caso también es otra de las imágenes que a poco que pases por cualquier pueblo que se sitúe en un terreno que no sea horizontal, pues nos encontramos, ¿no? En Genaguacil especialmente, en todas las calles, que las vecinas que adornan sus casas, las puertas de sus casas con macetas y plantas, ¿no? Pues se ven en la necesidad de salvar esta dificultad que estamos todo el rato hablando, ¿no? De la inclinación de las calles. Entonces usan todo tipo de objetos. Ahí vemos de dónde nace la idea, ¿no?
un resto de ladrillo, un trozo de un hierro y tal, ¿no? Un cepillo he llegado a ver, ¿no? De barrer, para que la maceta esté recta, ¿no? De hecho, aquí vamos a ver un vídeo que se hizo, aquí, en el que se ve que formaba parte también de la exposición, estaba proyectándose en la sala de arriba. Parecen zipizape, ¿eh? Digamos que la pieza es la pieza escultórica instalativa, pero también digamos que es una pieza que es completamente autónoma, pero a la vez complementa la pieza en sí, es como este vídeo, ¿no? La pieza videográfica, que es como el proceso de... Creo que Arturo quería montar una empresa de vender kit de macetas en Genalhuacil y, bueno, ese es el prototipo. Lo vio como también como un nicho de mercado. Un nicho de mercado. Luego, con el tiempo, una vez que ves tus propios trabajos, reinterpretas, ¿no? Y buscas conexiones que antes no habías hecho. Hay veces que hacemos las cosas sin saber los porqués, ¿no? Y después entendemos cosas. Yo creo que esta pieza un poco es la alegoría de lo que hablábamos antes, ¿no? Como gracias a una dificultad en Genalhuacil surge un proyecto como Genalhuacil Pueblo Museo, ¿no? Y en este caso es una especie de alegoría, ¿no? Como decía, de generar directamente, concienzudamente, un problema para que el arte surja, ¿no? De hecho, utilizamos también esa misma pieza, bueno, una imagen de esa pieza, para regalar a la gente que siempre se ha portado muy bien con nosotros, como felicitación de Navidad, para que tuvieran también un trocito de una obra de arte de Genalhuacil. Y fijaros que desde entonces, que ese fue el primer año, estamos haciendo tradicionalmente, dando a nuestros, digamos, siempre hablamos de la familia Genalhuacil Pueblo Museo, le enviamos una felicitación de Navidad con una obra de arte que se ha desarrollado en Genalhuacil. Bueno, como ya sabéis, Genalhuacil tiene la particularidad de ser un pueblo museo y claro, siempre se invita al artista, ¿no? No se fuerza porque hay veces que el proyecto o no lo requiere o no surge de forma natural, pues que pueda dejar una pieza en la colección al aire libre, ¿no? Entonces era algo también que no había tenido la suerte de tener la oportunidad y en este caso pues planteo esta pieza, ¿no? Que es una farola, como puede haber en cualquier punto del pueblo, pero haciendo alusión a esto que hablamos antes, ¿no? Esta fusión del cítrico y la inclinación, ¿no? Pues generar una imagen poética de, precisamente, creo que en uno de los únicos puntos que tiene Genalhuacil, que tiene el suelo horizontal, pues inclinar una farola, ¿no? Esa farola pertenece al alumbrado público, está conectada, o sea, cuando se alumbra todo el pueblo se alumbra, y también aprovechando que era un rincón que por cuestiones pues, de arquitectura tenía menos luz, entonces aprovechamos también para iluminarlo. Es una naranja de bronce que se hizo
de un molde, y es una pieza que se llevó a Arco también este año. Sí. Bueno, aquí he incluido algunas imágenes. Este es el artilugio, bueno, de proceso. Este es el artilugio que me creé para medir la inclinación del pueblo, que es un trípode de fotografía, un nivel y un medidor de ángulos digital. Este es el proceso de realizar la fotografía, que se hizo justo a una hora muy concreta, ¿no? Estudié la hora del día, hice pruebas días anteriores, ¿no? Para coger la hora justo del atardecer, en el que combinaba iluminación artificial y iluminación natural. Este es el espacio del que hablaba, ¿no? Que es uno de los que está enfocado a uso múltiple, se puede decir, pero cuando hay eventos artísticos, pues uno de los talleres que se habilita. Aquí estoy trabajando. Aquí en el making of de la foto que veíamos anteriormente. Este es el proceso de construcción de la propia inclinación. Esto es un secreto que no solemos comentar, pero aquí en primicia. Y este es el resultado. Vamos, parte del proceso, ¿no? Ahí todavía la columna central no está pintada ni nada. Bueno, aquí os hemos traído el catálogo, se realizó para esta exposición. La verdad que fue una experiencia, fue otro proyecto en sí mismo, ¿no? Porque lo que decíamos, ¿no? Todo lo que se hace en Genaguacil se intenta hacer lo mejor posible, ¿no? Si no, mejor no hacerlo y hacerlo más adelante. Pero en este caso se hizo un catálogo que ya os digo que fue un proyecto en sí mismo por la dedicación que se invirtió. Bueno, está a disposición en la web de Genaguacil también, lo podéis ver con más detalle. Y si vais a visitar a Genaguacil también lo podréis ver. Y esta es la imagen que os hablaba antes. Esta es la cancela del colegio y las naranjas como se acumulan, ¿no? Este es un vídeo casero, no es un vídeo final ni ninguna pieza de la exposición, pero fue uno de los estudios que se hizo durante la... No se va a ver, creo bien. Pero bueno, se ve un poco la idea, ¿no? Se ve más lento de lo que debería. Se escuchan los pasos y todo, lo he dejado para que veáis que, bueno, digamos que es un apunte, ¿no? Es parte del proceso. La idea se entiende, ¿no? Y otra de las, digamos que de las prácticas que solemos hacer en Genaguacil es hacer ediciones de arte. Bueno, hay veces que de forma orgánica, ya sea por las cualidades, características del proyecto, como por el vínculo que se pueda generar con los artistas, el proyecto en sí, que sea más pertinente o menos, pues surge la idea de seguir desarrollando, seguir trabajando sobre el proyecto, ¿no? Entonces, en este caso, se planteó una edición de arte, que son 50 naranjas, que son reproducciones de las que se usaron en la exposición, que a su vez son naranjas precisamente de Miguel Ángel, de su campo, que las escogió con mucho cariño, y se hizo un molde con silicona de platino y bueno, se hace una edición numerada y este es el resultado, ¿no? Se hizo este vídeo, espero que se vea bien, ¿sí?
forma es, digamos, pero la gracia la doy después, de alguna forma esta vertiente, ¿no?, de seguir investigando, ¿no?, de seguir trabajando sobre los proyectos y generando ediciones, de alguna forma es una posibilidad de, además de llevar Genaguacil, ¿no?, a diferentes puntos, ¿no?, porque puedes adquirir estas ediciones, es una forma también de, pues eso, de que la gente pueda tener un trozo de estos proyectos, ¿no?, de tanto visitantes como gente del propio pueblo, que pueda adquirir un trocito de ese proyecto. Entonces, ahora sí, muchas gracias. Y bueno, ahora llegamos a la parte más importante, que es vuestra participación, porque claro, nosotros entendemos que, claro, seguro que vamos a resolver muchísimas dudas. El proyecto es muy grande, de muchísimas ramificaciones, pero claro, estamos aquí y queremos ver cómo podemos colaborar o en qué podemos ayudar. No sé, creo que había un micrófono por ahí disponible, ¿no?, para ver quién. Si alguien se anima, le paso el micrófono. Buenas. Bueno, muchas gracias. Primero, ha sido muy interesante e instructivo, la verdad. Yo vengo de un pueblo de aquí de La Rioja, de la Sierra, se llama Enciso. Estamos 100 habitantes, más o menos todo el año. Ahí hemos desarrollado durante 12 años un festival de artes escénicas en la calle, totalmente gratuito y accesible para todo el mundo. Ahora mismo está parado, pues porque, bueno, pues básicamente por un proceso de cansancio de las personas que lo organizábamos, porque se hacía a través de una asociación cultural en la que las personas que hemos participado directamente, pues ha sido de manera desinteresada, ¿no? Siempre he dicho que es un acto de militancia y no ha sido nada remunerado, y como siempre en todos estos proyectos el tema de la financiación pues es un problema, ¿no? Entonces, bueno, escuchando, porque claro, los proyectos nosotros cuando planteamos en CINAR, yo además tengo un espacio que estoy gestionando propio, en el que se hacen actividades culturales, porque sí, a nivel personal, y también me parece que para interés y necesidad común, el tema de la cultura en el medio rural es necesaria, ¿no? Pero sí que con la gestión siempre de los proyectos, ¿no?, esta mezcla entre público-privada, pues surgen como muchas dudas, y en mi caso sobre todo a la hora de hacer una continuidad a este tipo de festivales en los que han primado siempre las personas, porque yo te estaba escuchando antes y decía, es que nosotros en Encinar es que es lo que hemos promovido siempre, la participación de todo el pueblo. Y de hecho así ha funcionado el festival. Éramos unas personas las que convocábamos, proponíamos y programábamos, pero es necesaria que la participación de las vecinas y vecinos sea, sobre todo los días del festival, porque lo demás lo hacemos, digamos, en el proceso organizativo, estamos X personas, pero para que eso pueda salir adelante hacía falta como 60, 70 personas. Pues si eso no se daba, el festival no podía salir, y eso se daba. Pero llega un momento que las personas que esto no pueden, por temas de conciliación, cansancio y tal, continuar. Entonces, mi pregunta es, después de todo este rollo, ¿cómo gestionáis desde el ayuntamiento estas cosas? Quiero decir, cuando estáis hablando de toda esta actividad que tenéis cultura en el pueblo, ¿qué figuras desempeñáis? Porque tú es que estás en todo, es decir, ya sabes, en la parte artística de las instalaciones de aquí del compañero, hay una labor específica, remunerada, de gestión, de gestora cultural, habéis creado fundación, diversificáis a otras empresas, se hace todo desde el propio ayuntamiento. Eso en la parte de gestión del tema cultural. Y luego otra, que no tiene que ver, pero que es una necesidad del medio rural y un problema, es toda esta gente que gracias a la actividad que está generando el pueblo, que tiene deseo de vivir allí, ¿cómo está el tema de la vivienda? ¿Cómo se gestiona el tema de la vivienda? ¿Se facilita desde el municipio también como vivienda pública, o tú te buscas la vida a ver si hay casas en venta y tal? Son cosas distintas, pero que son necesarias cuando en el medio rural se habla de repoblación y demás, ¿no?, que es un problema también. Gracias. Pues te agradezco tu pregunta, porque son dos claves importantes. Bueno, ¿cómo se ha hecho? Mira, en 2011 la teniente de alcalde y yo montábamos las exposiciones. Iba a recoger la obra con mis camiones y con mis furgonetas. Es decir, se hizo la gran mayoría con presupuesto incluso mío. Es decir, entonces, pero claro, esa es la realidad. Esa es la realidad. Se ha hecho
Por ejemplo, cuando fue Javier Díaz Guardiola y un grupo de gente de Madrid a Genaguacil, los billetes de tren y de avión los pagué yo, con Miguel Ángel Herrera Gutiérrez, los pagué yo, porque mi interventor decía que no había dinero para eso, ¿vale? Esos fueron los primeros años, no había dinero para comisariado, no había dinero para nada. Es decir, nosotros fuimos los primeros que instauramos también que los artistas tuvieran remuneración, porque ya está bien, ¿no?, que los artistas trabajen sin cobrar. Eso luego llegó a que nosotros cambiamos la modalidad dentro del ayuntamiento. Esto fue piensa que hemos tardado 12 años en construir, tener presupuesto. Con el presupuesto del ayuntamiento íbamos justificando el retorno que tenía, el impacto que tenía en el territorio, y decíamos, si nosotros como ayuntamiento invertimos 20.000 euros en lo que sea, da igual lo que sea, ¿qué tiene más impacto? Tenemos que medir si una calle, si un concierto. Entonces nosotros nos dimos cuenta que creando exposiciones donde la gran mayoría del presupuesto se iba en producción local, en empresas de la zona, que luego la gente que tenía el bar, también la gente iba a comer allí, incluso lo que teníamos nosotros para alojamiento y manutención se quedaba en el pueblo, era como nosotros desde el ayuntamiento íbamos alimentando las empresas de la zona. Otro, las entradas del museo, porque al principio, los primeros años, no se cobraban. Pusimos algo simbólico también, 2 euros. ¿Por qué? Porque la cultura la tienen que pagar. Arturo también ha mencionado las series de arte. Por final vamos sumando pequeñas cosas. Luego, patrocinio. Hemos tenido que buscar patrocinio. Pero para conseguir patrocinio, tienes también que moverte, saltar un escalón. Es decir, no te puedes quedar en lo básico. Por eso estamos en Arco, invertimos mucho para Arco, invertimos mucho también buscando la excelencia. Porque si no trabajamos con profesionales y rozando la excelencia, no vamos a tener financiación. Es decir, tú piensas que nuestro ayuntamiento tiene un presupuesto de 500, 600.000 euros, ¿vale?, de gasto, 300.000 que vienen para todo, ¿eh? Es decir, tú dices, eso no es para cultura, es para todo el funcionamiento. De los cuales nosotros invertimos 100 y pico mil euros, más o menos, ¿vale? El resto de dinero extra. Es decir, buscamos ayuda, subvenciones, financiación, etcétera, etcétera. Pensad que, por ejemplo, este año, simplemente de ayudas, que nosotros hemos tenido de proyectos europeos y proyectos del Ministerio, hemos tenido más presupuesto de eso que de la propia gestión de lo que nos transfiere a nosotros la Diputación Provincial. Entonces, siempre digo, la clave está en buscar la sostenibilidad del proyecto. Es decir, hay que parar. Es decir, esto no puede ser siempre a costa de nosotros, ¿vale? Y ahora, desde entonces, pues bueno, Arturo ha estado muchísimo tiempo también trabajando gratis en el proyecto. Benjamín está jubilado, trabajando gratis. Aquí tenemos a Lluvia, que es la encargada también de conservación. Ella también trabaja en el Museo Picasso y está haciendo continuamente muchísimas cosas gratis. Se le ha pagado muy, muy poco. Pero bueno, estamos funcionando y ya eso nos da también pie para buscar financiación. Claro, porque se ha hecho todo esa cosa. Y somos 4 personas. Somos 4 personas moviendo una cantidad de tanques impresionante. Es decir, yo muchas veces apenas duermo. Y eso es una realidad también, una realidad que muchas veces también lo paga nuestra salud, pero lo que tengo más claro es que no nos vamos a rendir. Entonces, si quieres podemos colaborar, a ver cómo podemos ver para ayudaros, incluso meteros en alguna red, porque seguro que hay algunas redes que os podáis meter para que también financien. Y también hay que decirle a las diputaciones provinciales, perdona, tú tienes que ayudar a este tipo. Es decir, ya está bien que solamente pongan programas las diputaciones y no se cuente con la gente del territorio. Te ponen un teatro que viene de fuera y a lo mejor tiene una compañía de teatro en el municipio. Y la del municipio la tiene que hacer gratis y la que viene de fuera viene cobrando. Pues no, yo me niego. Y eso lo tenemos que seguir, pero lo tenemos que seguir. Para eso también está el laboratorio. Vamos a crear una red y vamos a decir nosotros, perdona, aquí estamos nosotros. Y voy a utilizar un término, no nos vamos a prostituir la gente que estamos en los pueblos. No nos vamos a prostituir. Porque esa es otra. Y luego la vivienda es un problema. Es un problema muy serio. Ahora nosotros, con el boom que ha tenido en Genaguacil, apenas hay casa. Es decir, es complicado encontrar una casa en Genaguacil. Es complicado ir un fin de semana a Genaguacil. Es complicado. Pero también digo, bendito problema. ¿Por qué? Porque antes, en 2011, casas vacías, alquileres más baratos, la gente no quería emprender en Genaguacil. Entonces, no sé, yo os tiendo la mano para ver dentro del laboratorio qué podemos hacer y buscar soluciones, porque eso que vosotros me mencionáis que lo he vivido en mis propias carnes. Y muchas veces lo seguimos viviendo, porque los primeros proyectos europeos lo hemos montado nosotros
con nuestro conocimiento, porque no tenemos luego técnicos, no tenemos técnicos, lo hemos hecho nosotros, todo. Entonces, te tendemos la mano. Buenos días. Bueno, en primer lugar, gracias y enhorabuena, ¿no? Porque ver esta determinación, ¿no? es muy inspirador, ¿no? Yo, al igual que Chus, también soy promotor de un proyecto en un pueblo de aquí de La Rioja vinculado a creación artística y mundo rural, en un pueblo de 30 habitantes. Con lo cual, cuando veo General Alguacil me parece una ciudad, ¿no? Y también fíjate que lo hablábamos en el café, ¿no? Es un pueblo que también está dentro de esta red de los pueblos más bonitos de España, viniera de abajo, con lo cual pues, es una pantalla de visibilidad pues, interesante, ¿no? Pero ligando con una cosa que tú has dicho antes, bendito problema el de la afluencia. Claro, antes dabas una cifra de 20.000 visitantes en un pueblo que sois 500, ¿no? Eso da un ratio de 41. ¿Dónde está cómo gestionáis a nivel operativo eso? Porque claro, se puede llegar a tener un problema de muchos tipos, ¿no? Y lo que es una oportunidad se puede convertir en algo, bueno, con un punto de adversidad, y nosotros lo vivimos en el pueblo, ¿no? Entonces te agradecería que dieras ahí alguna clave, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Y luego a Arturo también, como en la parte estrictamente creadora o creativa, efectivamente yo también detecto que hay una clave dificilísima, hay una magia que hacéis los artistas, que es lograr implicar o identificaros con ese territorio, ¿no? Dar con alguna clave, ¿no? Sobre todo en un mundo rural donde hay muchos elementos identitarios, ¿no? Muy a flor de piel, ¿no? ¿Cómo lo haces? Es decir, ¿cómo logras llegar a esa sintonía, a esa implicación, que no te vean como un alienígena, que llegas con tu proceso creativo, intelectual y demás, y que realmente la gente del lugar vea que lo que haces le apela directamente, ¿no? Gracias. Bueno, gracias por las preguntas. Pues fíjate, no sé, o sea, en mi caso, y concretamente en este caso del proyecto que realicé para Genaguacil, es una cosa que ni siquiera me tuve que plantear porque ya no era un alienígena. O sea, ya era alguien conocido por los vecinos, porque como contaba, yo llego a Genaguacil en 2015, ahí sí era un alienígena, pero yo luego me fui transformando en un humano. Pero sí, ahí tuve la suerte, la verdad, como decía antes, de retomar aquello que no hice. Y ahora doy gracias, ¿no? Porque después se me dio la oportunidad de hacerlo desde un punto de vista más justo, ¿no? Yo creo que eso fue el secreto un poco. A la vez que paralelamente yo conocía muchísimo mejor el pueblo y a sus vecinos, y los vecinos me conocían mejor a mí. Entonces, claro, eso, o sea, generar ese clima en un proyecto, lo que hablábamos antes, no es ni mejor ni peor, es diferente. A mí ahora mismo me llama, no sé, cualquier museo del entorno nacional, y claro, llegar a ese vínculo, llegar a esa implicación es imposible. Entonces yo creo que no es tanto mérito mío, sino un mérito compartido, ¿no? de la propia idiosincrasia del proyecto, ¿no? Y de la suerte que tuve de, pues ya os digo, de ya ser una persona que, bueno, que ya era de alguna forma habitual, aunque fuera de forma temporal en el pueblo, ¿no? Y bueno, y en lo que a mí me concierne, pues hombre, hay una intención de acercarme a lo que voy a tratar, pues con respeto. La verdad que para mí, a la vez que me salía natural, pero había un componente en el que tenía una presión muy grande, precisamente por eso, ¿no? Como, entre comillas, dar la talla, ¿no? Un proyecto al que ya le tengo mucho cariño, mi implicación con las personas del equipo, con Miguel Ángel, con Benjamín, con Juan Francisco Rueda. Era como, ostras, qué reto más estimulante, ¿no? Y más emocionante, pero a la vez quería que fuera, ¿no? Que estuviera al nivel, ¿no? Porque ya Genaguacil es un proyecto que tiene un nivel. Entonces, bueno, pues puse todo lo que pude de mi parte y salió lo que salió. No salió lo que salió, sino lo que salió fue una fuente de inspiración, porque la sala que habéis visto antes
inclinada, bueno, aquello era una locura, de tanto gente mayor como niños jugando, lanzando las naranjas de silicona como si fueran balones dentro de eso. Y me acuerdo que los niños me decían, alcalde, alcalde, ¿podemos meter las bicicletas en el museo? Y claro, y antes de cerrarlo, metieron los niños el monopatín, metieron las bicicletas. Yo digo, hasta yo me monté en una bicicleta. Es decir, las cosas están para disfrutarlas. Y hay que normalizar las cosas. Es decir, la gente, la mejor manera de acercarte al arte es desde la naturalidad, incluso desde la incomprensión. Si es que no pasa nada, no tenemos que entenderlo todo. Y aquí yo creo que Arturo jugó un rol súper importante. Y ahora respondiendo a tu pregunta, obviamente siempre existen los miedos, pero los miedos negativos como morir de éxito. Pero nosotros partimos de una realidad territorial, de una realidad económica y de una realidad también incluso de la propia arquitectura del pueblo. Sí que es verdad que hace 50 años teníamos casi 1.500 habitantes, nosotros no podemos ir a 1.500 habitantes, eso es imposible, eso es inviable. ¿Por qué? Porque hace 50 años había en una casa viviendo 8, 10, 12 personas. Ahora son 1, 2, 3, 4 personas a lo máximo. Entonces, nosotros sabemos que de 500, máximo en crecimiento de población, podemos ir a 750, siendo realistas. Más no se puede. 20.000, pon un tope máximo, nosotros no podemos albergar más de 30.000 visitas, es una realidad. Entonces, tal y como se va creciendo, se van poniendo también los filtros. Es decir, se van poniendo los filtros. Lo que no podemos hacer es como, me da miedo esto, no hago nada. No, perdona. ¿Qué te da más miedo? ¿Morir porque desaparece? Es decir, tu gente se tiene que ir, como muchísima gente que se fue. De hecho, una de las cosas más bonitas que han pasado en Genalhuacil es que una señora mayor nos dé las gracias por traer a su hijo a Genalhuacil, que se ha venido a emprender a Genalhuacil. Eso es lo más bonito. Es decir, ¿qué quiere cualquier persona? Que sus familiares estén cerca. Entonces, como mecanismo, está haciendo también acercar a los vecinos, porque a nadie... Claro que a todos nos gusta salir, experimentar, ir por ahí, pero siempre nos gusta volver a casa. Nos gusta volver a casa, estar cerca de los nuestros. Incluso, yo cuando hablo de Genalhuacil, ni siquiera estoy pensando muchas veces en Genalhuacil. Yo veo cualquier pueblo ni siquiera, incluso ni de Europa. Es decir, yo lo veo como una herramienta. Lo veo como una herramienta para que todos podamos vivir donde queremos vivir. Incluso en un barrio... ¿Por qué tengo que irme al centro de una ciudad y vivo en un barrio humilde, por ejemplo, de Logroño? ¿Qué malo hay? ¿Y por qué no tener un centro cultural o una galería en un barrio humilde? ¿Por qué no? Es decir, yo siempre vengo desde el que nos cuestionan. Primero, cuando eres un niño, te cuestionan en tu propio pueblo porque eres el del campo. Cuando llegas a una ciudad porque eres el del pueblo. Cuando fui a vivir a Inglaterra porque eres el español. Y ya está, y siempre se nos cuestiona. Y parece que porque venimos de una familia humilde o etcétera, no podemos prosperar. Es que nos cuestionan. Es que, y sobre todo de arriba. ¿Por qué? Por eso, lo que decíamos antes, tenemos que buscar modelos descentralizados y que no solamente funcione Genalhuacil. Si el resto de pueblos no funciona, Genalhuacil no funciona. Es decir, el éxito de Genalhuacil pasa también por el éxito de los demás. Y por eso tenemos que ser generosos. Y tenemos todos también que ayudar. Y la gente que dice, bueno, los alcaldes de los pueblos, mira, nosotros cobramos una miseria. Y por eso también muchas veces los alcaldes y alcaldesas que viven en los entornos rurales, pues tampoco a lo mejor no tienen la fortaleza de decir, ponerme, porque claro, yo vivo de mis negocios. No te da la fortaleza. Y claro, si tú no tienes recursos económicos para hacer, porque luego hay muchísimos gastos de nosotros que salimos, que hacemos, etcétera, y un montón de tiempo. Pero no interesa. Por lo tanto, y lo que dice, no recuerdo tu nombre, la chica de Just, te entiendo perfectamente. Y lo que te van a anular para que vosotros os canséis y para que no sigáis. Esa es la estrategia. ¿Pero qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Es decir, Genalhuacil es débil como Genalhuacil. Tú eres débil como tú. Todos somos débiles como individuos. Pero si nos sumamos en problemáticas que tenemos en común, es decir, ya los ciudadanos también tenemos que decir qué modelo queremos descentralizado. ¿Por qué tiene que ir todo a un sitio? ¿Y por qué no? Los propios vecinos, ¿por qué no pueden distribuir también el presupuesto de una ciudad, de un pueblo, etcétera, etcétera? ¿Por qué no se puede? Y esto no es cuestión ni de derecha, ni de izquierda, ni de nada, porque esto es otra película política que yo no quiero ni entrar. Es decir, es cuestión de una realidad de necesidad
Y todo y cada uno de nosotros seguro que podemos aportar mucho más de lo que pensamos, muchísimo más. Por lo tanto, nosotros, y fijaros, muchos de los proyectos expositivos de Genaguacil han nacido de vecinos que te dan con el clic, que el que tú dices, pues ¿cómo que esta persona? Pues muchas cosas salen de vecinos que son los que tocan la tecla de, hostia, es verdad, esto no lo había visto yo. Espero que he respondido a tu pregunta. ¿Alguien, no sé? Un momento. Sí. Buenos días. Gracias por vuestra exposición. Y yo lo que comentaba antes es que nada más que habéis comenzado con vuestro proyecto, yo vivo en la ciudad, pero en la ciudad también hay espacios que son España vaciada en ciertos aspectos, aunque ocurre siempre lo mismo, ¿no? Entonces, cuando tú planteas una idea y no coincide esa idea o no está dentro del ideario del partido que esté en ese momento en el ayuntamiento o en el gobierno correspondiente, es una idea externa, no es una idea que nace desde el propio interior del gobierno del ayuntamiento. ¿Cómo habéis gestionado vosotros precisamente eso para llegar al convencimiento y manteneros, como ha dicho la compañera de Enciso, y me ha parecido muy bien lo que le has dicho, que lo que buscan siempre es que la gente que no pertenece o que cuestiona ciertas cosas se aburra y no dé la lata y no moleste? No por el hecho de la idea que lleva, sino por el hecho de que no coincide en ese momento con lo que hay. ¿Cómo habéis gestionado vosotros eso precisamente con el organigrama político que tenemos en este momento, con el cual habéis tenido que tropezar? Gracias. Bueno, pues fatal. Desde 2011, pues bueno, nosotros hemos vivido un gobierno del PSOE, gobierno del PP, de todo, y es decir, nosotros no nos han mirado. Es decir, incluso nosotros queríamos hacer una rueda de prensa en Genalguacil los primeros años, me decían que no, que la rueda de prensa se hacía en Málaga. Yo les decía que no, que si no se hacía en Genalguacil no la hacíamos. Ya está, así de fácil. Ahora, ¿sabes la diferencia? Que ahora todos quieren venir a Genalguacil. Todos. Sí, y yo digo una cosa, soy fácil pero caro. Entonces quien venga tiene que, si no pone dinero, no entra. Porque ahora también, es decir, también lo valemos. Y el problema ha sido uno y muy simple, no creen en nosotros. No creen. Yo cuando escucho incluso a gente que conozco del mundo de la política hablando sobre lo que me importa y lo que defiendo, y luego yo sé lo que hacen, es mentira. Pero también voy a decir otra cosa con el tema de propuestas. Hay que tener cuidado. Porque no todo se puede hacer. Porque también hay el tipo de... la persona que te viene, te lanza una propuesta. Esto es... ¿No? ¿Eres capaz de hacerlo? Hazlo tú. ¿Cómo te puedo ayudar? Claro, también muchas veces vienen a decirnos que montemos sus proyectos personales nosotros. O resuélveme. Todo es imposible hacerlo. Y sabemos que todo es necesario. Entonces, creo que también todos tenemos la responsabilidad de intentar hacerlo, ver qué fórmulas hay y tampoco lanzar el problema a otra persona, sino, venga, vamos a implicarnos un montón de gente, un montón de instituciones y intentar dar una solución. Yo, a día de hoy, de verdad, estoy totalmente desencantado con la parte de la política y porque creo que con los recursos que hay, no creo que sea una falta de recursos, creo que es una falta de gestión de recursos lo que hay. Y muchas veces, ya lo mencionaba antes, que cualquier asociación, colectivo, de una ciudad, de un pueblo, etcétera, etcétera, si las instituciones nos dedicáramos a ayudar económicamente a esos proyectos que ya existen a crecer, no tenemos que inventarnos nada. Fijaros, muchas veces sacar líneas de ayuda para nuevos proyectos. Nos cargamos los que ya existen. Entonces, si tú no le das continuidad a un proyecto, va a morir. Es como, quieren decir que nacen nuevos proyectos. Y no tienen por qué nacer. Pueden evolucionar los proyectos.
Es decir, entonces, ellos que llevan 7 años eran los que llevabais vosotros, 12 años trabajando, a ellos no se les ayuda porque ya tienen 12 años, a ellos no se les ayuda. Y directamente se les excluye de una línea de ayuda. Y ahora financiamos uno u otros que acaban de nacer, que me parece el mismo, al menos que tenga el mismo derecho, ¿no? No sé, por eso también me da esa fuerza de decir, tenemos que seguir luchando, porque yo de verdad creo que hay una injusticia territorial tremenda entre territorios, desde lo micro hasta lo macro, y tenemos que luchar por esa justicia territorial y social. Y os pongo ejemplo, ¿vale?, de Genalbocil. Yo he vivido como entre hermanos tenían que decidir quién iba a estudiar. Eso lo he vivido yo. Eso no puede ocurrir. Y eso es una realidad que está ocurriendo mucho más frecuente de lo que pensamos. Mi hermana tuvo que dejar de estudiar, la mayor, porque era mujer. Si hubiese sido hombre, no hubiese dejado de estudiar. Eso es otra realidad. Luego, en Genalbocil, nosotros si queremos renovar el DNI, tenemos que ir a Ronda, perder un día de trabajo y gastarnos 50 euros. ¿No tenemos herramientas digitales ahora para renovar el DNI de Genalbocil? Es decir, ¿por qué una persona que vive en Ronda o que vive en Logroño le tiene que costar un DNI más barato que a uno que vive en un entorno rural? ¿O que vive en una casa aislada en medio del monte? ¿Por qué? Tenemos sistema de correos, tenemos sistema de paquetes, lo tenemos todo. Lo que pasa es que queremos controlar, centralizar. Y ahora Europa, le guste o no le gusten a los gobiernos y a los políticos, se va a descentralizar. Porque hay un problema de centralización masiva. Que nadie quiere que salga esto a la luz tampoco, porque claro, muchas veces... Y no me meto ni derecha ni izquierda, porque es perder el control. Es decir, si es que tenemos tanto miedo, jugamos tanto... Esto es como quiere el del Barça, del Madrid, etc. Vamos a olvidarnos de tanta tontería que al ciudadano lo que le interesa es vivir bien, tener su nevera llena, tener un coche modesto y poder disfrutar de la familia. Que no queremos tantas tonterías. Y que la gente no es ni tan extrema, que somos ciudadanos. Y lo que tenemos que dejar es de crear fricción. Y vamos a unirnos todos y vamos a luchar. Es decir, yo me encantaría de aquí, de La Rioja, que salgan luego pueblos y que nos digan, mira, queremos trabajar en red con vosotros, con el laboratorio. Vamos a trabajar. Vamos a intercambiar conocimiento, vamos a hacernos fuertes, vamos a empoderarnos también la gente. Es decir, un vecino o una vecina que viva aquí, que diga, mira, pues yo tengo conocimiento. El conocimiento también hay que ofrecerlo. Es decir, la gente porque se jubila no son inútiles, que se trata a los jubilados también como inútiles. Es decir, tenemos un conocimiento ahí que no se está utilizando. Y desde el laboratorio también lo vamos a poner en valor, el conocimiento. En otros países, como en Estados Unidos, la gente jubilada es útil para la sociedad. Por mucho que esté en desacuerdo con muchas de las políticas que hay en los Estados Unidos, pero sí que tienen otros beneficios. Entonces, hay que cambiar. Sí, tenía otra pregunta. ¿Cómo pasáis? Conozco yo, por ejemplo, en Teruel, Valderrobres, el funcionamiento cultural que ellos tienen y mantenimiento del pueblo lo hacen a través de una asociación. Esa asociación gestiona la parte de la iglesia, la parte del castillo, una serie de cosas que les da un movimiento económico con el fin de luego revertirlo en lo que es el pueblo. Tienen una cantidad de voluntarios, me quedé alucinado también de cómo funcionan, y esa misma asociación es la que mantiene un poco la entidad y la que se preocupa un poco como vosotros, también en el sentido del patrimonio. Entonces, ¿cómo tendéis de pasar de simplemente un proyecto a llegar a constituir una fundación que a veces los estatutos de las fundaciones son un poco cortapisa y son muy, como muy esqueléticos, o sea, como muy, no sé la palabra en este momento, esa es la palabra, rígidos, son absolutamente rígidos. ¿Cómo conseguís esa facilidad de vuestro funcionamiento? Porque veo que lo lleváis prácticamente todo entre 4 personas y luego sois los que movéis las fuerzas humanas que os ayudan, esas personas que participan y que se sienten importantes y que hay que darles el valor que realmente tienen también, ¿no? Entonces, ¿cómo llegáis a esa rigidez de una fundación para llegar a esta facilidad de maniobra que tenéis? Bueno, al final todos son herramientas y las herramientas es como tú las dotas, ¿no? En el sentido de la fundación lo que se creó también fue que nadie tuviera el poder, es decir, tiene que haber negociación, diálogo. Hay un 33% máximo de patronos, 33% máximo de representación política, es decir, cualquier institución,
y 33% máximo a nivel técnico. Entonces, lo que eso aboga es por el diálogo. Entonces, la clave está en el diálogo. ¿Qué pasa con todo esto? Pues bueno, hemos tardado muchísimo. Tú piensas que nosotros empezamos casi en 2015 o 2016 con la fundación. Y hemos tardado un montón de años. ¿Por qué? Lo mismo, nos cuestionan. Esta gente van a montar una fundación para robar. Claro que se creen todo ladrón que somos de la misma condición. Porque es que nos han cuestionado, no te puedes ni imaginar. Es decir, como justificar documentos de... Es decir, tú me estás diciendo, incluso gente los que deben estar velando por los intereses de las fundaciones, tú me estás cuestionando a mí que si yo quiero robar. Es decir, es que es muy fuerte. Entonces, pero son mecanismos, es decir, una asociación, otro mecanismo, y al final pasa por la gestión y la confianza y el diálogo. Y las asociaciones en los pueblos tienen muchísimo poder. Nosotros tenemos varias asociaciones allí de mujeres, cultural, que hacen un mercadillo todos los primeros fines de semana del año. Nosotros colaboramos con ellos. Me acuerdo que nos dijeron, necesitamos unas carpas para los mercadillos. Buscamos líneas de ayuda. Es que es tan fácil como colaborar. Buscamos líneas de ayuda y en menos de un año tuvieron sus carpas. También para los eventos, pues bueno, cada año pues vamos intentando de incrementar su presupuesto. Y hacen una labor tremenda. Es decir, yo lo entiendo perfectamente, hay un sobreesfuerzo que nunca está pagado. Por lo tanto, yo creo que también las instituciones tenemos que aprender más también a valorar, súper importante, valorar a esas pequeñas agrupaciones, ¿no? de vecinos y vecinas que son los que movilizan muchas veces los municipios, piensen grandes o pequeños. Seguimos en contacto. Sí. Bueno, mi total admiración al proyecto que nos presenta. Yo creo que hay un elemento muy importante dentro de la gestión cultural, aparte obviamente de todo lo que ustedes aquí han mencionado, y es el tema de la difusión, porque digamos, ustedes se han dado a conocer y eso es muy importante, o sea, darse a conocer y que la gente sepa qué es lo que está pasando allá. Entonces, vemos ahorita Instagram y tienen más de 8,000 seguidores, o sea, es impresionante lo que maneja. En ese sentido, yo quisiera saber porque tienen marca, ustedes ya construyeron una marca y es bellísima, además soy diseñadora gráfica y es hermosa. Entonces, yo quisiera saber qué estrategias y en qué momento ustedes ya empezaron a entender la magnitud del proyecto para empezar a constituir esto ya como una marca. ¿Y qué estrategias ustedes comenzaron a emplear para que esto tenga este soporte, ¿no? Como tal? Iba a pedir yo la palabra por una sencilla razón. Claro, a ver, para que se dé algo, ¿no? Para que nazca una flor tiene que haber un entorno muy concreto, ¿no? A tener una humedad, una luz, una base, ¿no? Una tierra, un abono. Entonces, bueno, el hecho por el que iba a pedir la palabra es porque, ahora que no está aquí Miguel Ángel, a ver, Miguel Ángel es una persona que está implicada en todos los aspectos del proyecto. A la vez que da confianza y nos da nuestra parcela con absoluta confianza a los profesionales que estamos colaborando con Genaguacil, bueno, que pertenecemos al equipo de Genaguacil, a la vez él sobrevuela todos los campos. Entonces, claro, todas estas decisiones se empiezan a tomar cuando, claro, el proyecto todavía no está conformado como tal. Como decimos, estamos hablando que desde el año 94 existe, pero Miguel Ángel empieza desde el año 2011. Pero claro, todo esto no hubiera surgido si no está Miguel Ángel. O sea, yo eso lo tengo más que claro y comprobadísimo. Pongo la mano en el fuego. Y claro, Miguel Ángel, como decía antes, no es político. Lo hablábamos en el café, ¿no? Antes, ¿no? Es como, hay que ver un político tan peculiar. Es que no es político. Es político accidentalmente, ¿no? Es muy buen político, pero al final la política no estaba dentro de sus intereses, ¿no? Inmediatos. Entonces, él viene del mundo empresarial, estudio de ingeniería, muchísimo interés por la comunicación, él, en el poco tiempo que tiene se instruye y, vamos,
me enseña trucos de Instagram, de medios y tal. Actualmente contamos con una persona dedicada expresamente en comunicación, pero claro, eso es ahora, de un tiempo para acá. Ha habido momentos en los que, bueno, Miguel Ángel llevaba las redes sociales, después empiezo a estar yo, lo llevábamos entre los dos, Miguel ya se empieza un poco a desvincular, porque claro, tiene las manos puestas en muchos sitios, y la cabeza sobre todo. Entonces, claro, digamos que por retomar un poco, ¿no?, tu pregunta, es una cosa muy, muy paulatina, pero sí que es verdad que cómo se llega a todo esto, a cómo es por el enfoque de Miguel Ángel. O sea, él es el que tiene la visión y el que tiene, digamos, la capacidad de proyectar hacia dónde va Genaguacil Pueblo Museo. Entonces, como decimos, ¿no?, cada vez somos más las personas, aunque somos un equipo reducido, que aportamos y estamos ahí y cada uno ponemos la visión que pensamos, ¿no?, vamos aportando, haciendo aportaciones. Pero en resumidas cuentas, o sea, la cabeza pensante que está detrás de todo es Miguel Ángel. Y es algo que siempre está ahí, se va diluyendo, no porque vaya aminorando, sino porque eso conformamos el proyecto más personas. Pero claro, todo está, pues eso, la marca, todo nace por, o sea, la idea de Miguel Ángel de, a ver, antes había otra marca, de hecho, el proyecto tiene otra marca, pero claro, Miguel piensa que, bueno, que es una marca que ha cumplido su función y que ahora el proyecto se convierte en otra cosa y hay que cambiar de marca. Y empieza a trabajar con eso, contacta con el estudio de diseño. O sea, quiero decir que ese microclima que se da, que mencionábamos antes con la alegoría, la metáfora de la flor, claro, aquí se juntan muchos parámetros que, bueno, dan lugar a lo que resulta como Genaguacil, ¿no? No sé si he contestado tu pregunta. Gracias, Arturo, de verdad. Yo no le he pagado a Arturo. La verdad que cuando llegamos al proyecto no era ni siquiera una marca, era un logo. Había un logo que realmente no comunicaba, era algo visual, pero no, para nosotros no comunicaba nuestra estrategia. Es decir, primero tenía que ser una marca que fuera muy amplia, una marca que pudiera ampliarse en el tiempo, que pudiera crecer de una manera orgánica y fue cuestión de confianza. Fijaros, de ninguno de los estudios que presentaron la propuesta nosotros los conocíamos a ellos. Y de hecho fueron el estudio que pasó la propuesta más cara, pero cuando tuve la reunión con ellos me dieron, tú sabes, cuando la gente, tú dices, mira, esto no sé, fue algo intuitivo. Y claro, pues luego hemos estado trabajando en la marca, en la comunicación muchísimo tiempo, porque si tú no comunicas, tú no existes. Yo siempre digo, nosotros somos un pequeño McDonald's, ¿entiendes? Es decir, tú a nivel visual tienes que reconocer a Genaguacil. A nosotros nos conocen, ya a nivel visual cuando sale algo, incluso, aunque no miren fijamente, saben que eso es un elemento de Genaguacil. Y al final todos somos marcas, tenemos marca personal a nivel individual, a ti te conocen por algo, incluso escuchan tu voz, cómo hablas, te reconocen, ¿no? Pues nosotros queremos también que tuviéramos ese reconocimiento visual. Es muy importante y la gente, las empresas, pues no se dan cuenta. Y de hecho, cuando se propone esto, lo mío siempre ha sido la negación. Esto no. ¿Para qué? Interventor, ¿para qué? La primera parte la tuve que pagar yo, de mi dinero. Y estuvimos como 8 meses trabajando en el proyecto. Salieron diferentes, pero luego siempre fueron los profesionales los que tuvieron la última instancia. Mira, un problema dentro de la política es no dejar trabajar a los profesionales. Si tú vas a un diseñador ya diciéndole, ¿qué quieres? Hazlo tú. ¿Para qué vas a un estudio? Si vas al médico a decirle qué te receta, no vayas al médico, ¿no? Entonces, en la institución hay muchísima desconfianza o sabemos más. Yo siempre digo, en tema de comunicación, profesionales de la comunicación. Y aquí tenemos también, tenemos suerte de tener Iñaki, que se dedica también al tema. Es súper importante contar con empresas, con profesionales del sector. Y dejarnos ¿por qué? Porque es lo que vende, lo que transmite, lo que comunica. Es quien narra también tu historia. Porque tienes que narrarla a nivel visual. Y tampoco, no hay nada, aunque se vea, no hay nada aleatorio. Es todo hiper meticuloso. Y voy a dar una clave. El rojo que se utiliza es porque nosotros venimos, dirá, el rojo. Esto porque son del PSOE, no sé.
lo típico que decían. Vean el azul de los encuentros, esto porque no sé qué del PP. Digo, de verdad, la gente ve más allá. Esto es porque nuestra sierra se llama Sierra Bermeja y es hacer referencia a nuestra tierra, que es el color bermejo. Y que no es el rojo porque, ¡ay, qué bonito esto! Esta semana, la temporada primavera-verano es el rojo. Pues no, no es eso. Entonces, y vosotros que estáis también en el tema del diseño de la comunicación, es muy importante dejarnos asesorar. Incluso antes de empezar nada, yo recomiendo comunicación. Bueno, inicialmente agradecerles por su exposición y por toda su generosidad de compartirnos pues, todo el proceso que han llevado a cabo y cómo han logrado superar pues, todas estas circunstancias que se les ha presentado hasta llegar al punto en el que están. Yo tenía pues, dos preguntas cortiquiticas. La primera que me llama la atención, el color del pueblo es blanco completamente, ¿no? ¿A qué se debe? Es una impronta, ¿no? Eso por un lado. ¿Por qué, digamos, en este lugar se instaura un museo de arte contemporáneo donde veo que hay pues, una población adulta significativa, ¿no? En donde uno pues, asumiría que el tema de la tradición es bastante arraigado en ellos, pero si viene con una propuesta fresca que intenta, digamos, hacer prevalecer esa tradición aún en estos momentos contemporáneos e invitar a las nuevas generaciones pues, a que se integren a él, ¿no? Y por otro lado, me gustaría saber más en detalle cómo funciona el laboratorio, ¿no? Sé que tiene una impronta que es la investigación y la experimentación, pero no sé si ustedes cuentan con una metodología en la que, claro, ustedes mencionaban, ahí participa la comunidad, participan algunas personas del sector externo, instituciones, todo eso, y ustedes que son pues, los creativos y los cerebros que están detrás de todo eso, cuentan con, digamos, una especie de protocolo, una metodología para llevar a cabo estos procesos y para que ellos fluyan y vayan teniendo el alcance que tienen. Bueno, el color del pueblo, me gustaría decir lo contrario, no ha sido una decisión nuestra, corporativa, y es que en Andalucía y concretamente en lugares como la serranía de Ronda, pues el color blanco viene del uso de la cal, ¿no? Si no me equivoco. Claro, los pueblos blancos, ¿no? Del sur de Andalucía, pero eso viene porque es el uso de la cal. ¿Conocéis la cal, no? Claro, que se aplicaba, porque bueno, de hecho, bueno, en la exposición que tratábamos el tema de la cal, yo mismo he descubierto muchas cosas, porque realmente preguntábamos a los vecinos, era como, bueno, ¿y la cal para qué se usaba? Bueno, pues eso para todo. Y, o sea, intentábamos ver el porqué, el inconveniente de la cal, porque pensábamos que íbamos a encontrar una lógica en el desuso de la cal para empezar a usar la pintura plástica. Pero solamente nos contaban virtudes. O sea, es una cosa muy curiosa, ¿no? Y en esto, que es una línea que siempre nunca se abandona, que es el saber popular del pueblo, ¿no? De hecho, bueno, apuntabas un poco en tu pregunta, los 4 pilares sobre los que se construye el proyecto Genaguacil Pueblo Museo es arte, naturaleza, tradición y cultura. Entonces, claro, en ese aspecto no hay nada aleatorio, ¿no? O sea, que hay una premeditación en el enfoque del propio proyecto, ¿no? En el que se tratan temas pues, como el arte contemporáneo, pero sin abandonar la tradición, los vecinos, el entorno natural sobre el que está situado Genaguacil, ¿no? Y bueno, eso en torno al color del pueblo. Recuérdame la otra pregunta, perdona, la segunda. No, pero no había 2 preguntas. Ah, no, es que la he unido las 2, creo, sí. Pues el laboratorio yo creo que habla mejor Miguel Ángel. Gracias. Bueno, pues también, como decía antes, en el laboratorio también es algo muy reciente. Es decir, varios de los proyectos europeos los iniciamos ahora en enero, otros en marzo, otros del Ministerio hemos empezado a principios de este año corriente. Bueno, ahora mismo, por ejemplo, se están trabajando en uno de los métodos de investigación que se va a utilizar en Genaguacil Pueblo Museo, ¿vale? Lo está coordinando Benjamín Ramírez, que es el presidente de la Fundación, que de manera altruista está colaborando. ¿Quiénes participan? Vecinos del pueblo, de manera aleatoria ha cogido a algunos vecinos, esos vecinos proponen a otros vecinos, incluso
diferentes edades, de diferentes conocimientos, con estudios, sin estudios, personas que han participado en Gen Alguacil, artistas, comisarios, y se está creando la metodología. También tenemos, se crearon unas bases de los encuentros de arte, también unos protocolos que se seguían para saber cuáles eran las responsabilidades y funciones de cada uno dentro de Gen Alguacil Pueblo Museo, que también la redactó Benjamín. Y también, a partir de ahora, lo que estamos haciendo dentro del laboratorio tiene también como función como crear métodos que sean públicos, que la gente lo pueda utilizar. Es decir, la idea es que dentro de la web, luego del laboratorio, se van a crear todas las metodologías de diferentes cosas que luego es aplicable a cualquier punto del mundo. Porque, es decir, trabajar con el territorio, pues, si estás aquí, pues será un resultado. Si te vas, que te digo yo, a Cuenca será otro. Si te vas a Nueva York, será totalmente otro. Pero sí que la metodología se va a compartir. ¿Y cuál es la función de todo esto? Simplemente porque muchas veces no llegamos a conclusiones porque nos sentimos aislados. No tenemos herramientas. Entonces, es un concepto también generoso donde vamos a compartir información. Es una red también para compartir información. Y siempre le pido a la gente, por favor, cualquier cosa, aunque parezca muy loca, como siempre hablamos, colaborar, dar información. Y de hecho, la compañera Marta, porque hablamos del Pueblo Museo, pero ahora en el laboratorio, una compañera que es la que está más pendiente del proyecto, ella va a estar encantadísima de atender a la gente para una conversación, para ver cómo podemos colaborar, para ver cómo nos podemos enriquecer todos, porque tenemos la necesidad de ayudarnos. Es decir, esto es que es increíble, pero no, muchas veces el propio sistema nos está llevando a que nos separemos de otros seres humanos. Y nosotros que queremos que sea también el laboratorio como un nexo de unión, ¿no? Para darnos cuenta de otros valores, de intercambio de conocimiento y crear métodos de todos. Que eso no es decir, eso no es... Gen Alguacil no tiene secreto, es decir, nosotros lo compartimos todo. ¿Por qué? Porque queremos que la gente prospere. Entonces, el laboratorio va a tener la misma función, es desde un punto generoso, compartir información, trabajar y colaborar. Buenos días y muchas gracias por las explicaciones y por el trabajo que estáis llevando a cabo. Simplemente se me ha ocurrido mientras estaba pensar en lo que quiere decir Gen Alguacil. Por una parte es un ADN que se transmite por parte de la corporación municipal para que se desarrolle un proyecto de entorno natural sobre arte. O sea que el nombre del pueblo lo dice todo. Gen y Alguacil. O sea, me ha parecido muy curioso y por eso, antes de que esto se cierre, pues me gusta comentar y, por supuesto, agradeceros el trabajo. Que a mí me ha tocado estar aquí en Logroño como munícipe y me doy cuenta de la problemática que entraña todas estas actividades y que, por supuesto, todo lo que no venga de los equipos que están al mando de los municipios, pues yo pienso que no están bien vistos. Tiene que ser una idea que crezca y se desarrolle por parte de los equipos. Pero los equipos tienen unos mandatos que terminan en determinados años. Y si no hay continuidad, es muy difícil que esos proyectos se lleven a cabo en el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le agradezco que haga mención al nombre de Gen Alguacil. El origen de Gen Alguacil es, aunque veamos que había vestigios fenicios, el nombre es un nombre árabe que está compuesto de dos palabras, Genna, que significa oasis o paraíso, y Wasir era la persona más importante de eso. Es el oasis del visir o el paraíso del visir. Pero le vamos a acuñar lo del gen porque hay que hacer una transcripción más contemporánea y yo lo del gen me ha encantado y a partir de ahora también voy a decir que es el gen. Muchísimas gracias. ¿Alguien
más se anima? Bueno, yo se quedan un ratito más si alguno queréis particularmente comentar alguna cosa. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Arturo. Lluvia, también que estás por ahí. Y a vosotros emplazaros para el 16 de noviembre, que será la segunda sesión, ¿vale? Venga, muchas gracias.